Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos reencontramos para desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje integrada número 9, la actividad Calculamos el área y volumen de un prisma. Bien, este video corresponde para nuestros estudiantes de primero y segundo grado de secundaria en el área de matemática. Su profesor, Carlos Pérez. Conociendo en primer lugar a los poliedros. ¿Qué es un poliedro? Veamos. Un poliedro es un sólido de caras planas. Poliedro viene del griego poli, que significa muchas, y edro, que significa cara. Cada cara plana es un polígono. Así que para ser un poliedro no tiene que haber ninguna superficie curva. Algunos ejemplos de poliedros regulares son, veamos algunos de ellos. Tenemos por acá el tetraedro, el hexaedro cubo, el octaedro y el dodecaedro. Observemos cada una de ellas. El tetraedro tiene 4 caras que son triángulos equiláteros iguales. Observa, en este caso, el tetraedro tiene 4 caras que son triángulos equiláteros. ¿Por qué se dice que son equiláteros? Porque sus 3 lados tienen la misma medida y sus ángulos internos de igual manera. Cada uno de ellos mide 60 grados. Si contamos 1, 2, la parte posterior 3 y la base aquí es 4. Por eso dice que es tetraedro. Ahora el siguiente, el hexaedro cubo, es más conocido. En este caso tiene 6 caras que son cuadrados iguales. Muy bien, el octaedro, observa, el octaedro tiene 8 caras, 4 en la parte superior y 4 caras que son triángulos equiláteros en la parte inferior. ¿Correcto? Tiene entonces 8 caras que son triángulos equiláteros iguales. Y el dodecaedro, observa esta figura geométrica, es un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces veamos, tiene 12 caras que son pentágonos, ¿correcto? Todo polígono que tiene 5 lados se dice que es un pentágono. Y esos pentágonos se dice que son regulares, ¿correcto? Porque tienen la misma medida cada uno de sus lados y sus ángulos internos de igual manera. Entonces, en total, el dodecaedro tiene 12 caras que son pentágonos iguales. Veamos ahora los prismas. ¿Qué es un prisma? Es un poliedro en el que sus caras laterales son paralelogramos y sus 2 bases son polígonos congruentes, es decir, tienen la misma forma, tienen las mismas dimensiones. Según sus bases pueden ser prismas triangulares, prismas cuadrangulares, prismas pentagonales, etc. Veamos los ejemplos. Observa la imagen, tienes un prisma cuadrangular. En este caso, las bases es un cuadrilátero. Puede ser un cuadrado, un rectángulo. Y el prisma triangular, las bases en este caso es un triángulo. La base superior y la base inferior. Muy bien. Y el prisma heptagonal, entonces las bases es un polígono que tiene 7 lados. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Y el prisma rectangular, la base es un rectángulo. Ahora, recordemos los elementos de un prisma. Tenemos las bases, base superior, base inferior. Tenemos también la arista básica, las caras laterales. Tenemos la arista lateral, los vértices y la altura. Veamos ahora la clasificación de los prismas. A. Por el número de lados del polígono de sus bases. Veamos el prisma triangular, la figura como es, y se dice que es triangular porque la base es un triángulo. Contamos las caras, en total tenemos 5 caras. Vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Aristas, 3 de la base superior, más 3 de la base inferior, más 3 las aristas laterales. En total tenemos 9 aristas. El prisma cuadrangular, observa la figura, la base es un cuadrado. En total contamos 6 caras. Vértices,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Aristas, 4 en la base superior y 4 en la base inferior, más 4 las aristas laterales. En total contamos 12 aristas. Prisma pentagonal. Se dice que es un prisma pentagonal porque las bases es un polígono que tiene 5 lados. Muy bien, pentágono entonces la base, caras. Tenemos 5 caras laterales más las 2 bases, 7 caras en total. Vértices, contamos 1, 2, 3, 4, 5, más 5 en la parte inferior, 10 vértices. Aristas, contamos en total de 15 aristas. Prisma heptagonal. Veamos cómo es el prisma heptagonal. Las bases, un polígono que tiene 7 lados. ¿Correcto? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptágono. ¿Cuántas caras hay en total? 2, que son las bases, más 7 caras laterales. En total son 9. Vértices, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 7 de la parte inferior, en total son 14 vértices. Aristas, contamos un total de 21 aristas. Contamos 7 de la parte superior, de la base superior, y 7 aristas básicas, si ahí tenemos 14, más 7 aristas laterales, en total 21 aristas. Ahora veamos por la forma de sus caras laterales. Tenemos prismas rectos, las aristas laterales son perpendiculares a las bases, es decir, forman un ángulo recto. La arista lateral con la base forman un ángulo recto. Muy bien, tenemos un gráfico del prisma recto y prismas oblicuos, cuando las aristas laterales no son perpendiculares a las bases, es decir, tienen un cierto ángulo de inclinación, ¿no? La arista lateral con la base. Veamos ahora C por la forma de sus bases. Tenemos prisma regular y prismas irregular, ¿correcto? ¿Y cómo son los prismas regulares? ¿Por qué se dice que son prismas regulares? Porque las bases son polígonos regulares, es decir, sus lados son congruentes, tienen la misma medida y sus ángulos también son congruentes. En este caso, el prisma triangular, regular porque las bases es un triángulo equilátero, y prisma cuadrangular, sus bases es un cuadrado. Prisma pentagonal, las bases un pentágono regular, sus lados son congruentes y sus ángulos internos también son congruentes. Y el prisma hexagonal. Muy bien, entonces decimos que es un prisma recto cuyas bases son polígonos regulares. ¿Y cómo es el prisma irregular? Cuando sus lados de las bases, ¿no? Es un polígono irregular. Sus lados son de diferente medida y sus ángulos internos de igual manera, son diferente medida. Tenemos por acá el polígono que tiene 1, 2, 3, 4, es un cuadrilátero, ¿no? El siguiente polígono es un triángulo, puede ser el triángulo escaleno, donde sus 3 lados son de diferentes medidas, en el caso de sus bases. Tenemos el siguiente poliedro, el prisma, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, es un pentágono, pero no es regular las bases. Entonces decimos que es un prisma cuyas bases son polígonos irregulares. Ahora veamos el área del prisma. Área lateral del prisma. El área lateral del prisma de la imagen es la suma de las áreas de sus caras laterales. Los 4 rectángulos que observan, que forman un rectángulo mayor cuya base es el perímetro del cuadrado de la base. Por lo tanto, el área lateral del prisma es igual al producto del perímetro de su base por la altura. Muy bien, entonces en conclusión decimos que el área lateral viene a ser el perímetro de su base multiplicado por su altura. ¿Correcto? Veamos un ejemplo.
Determina la cantidad mínima de papel de regalo que se necesita para envolver la parte lateral de la siguiente caja. Bien, tenemos esta caja y queremos envolverlo solamente la parte lateral. ¿Correcto? ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a calcular el área lateral, que es el perímetro de la base por su altura. En este caso es un prisma cuadrangular. Observa la base, es un cuadrado. ¿Cómo calculamos el perímetro? Tendrías que sumar 5 más 5 más 5 más 5, son 4 lados, o también multiplica 5 por 4, ¿correcto? Para calcular el perímetro primero, entonces multiplica 5 por 4, porque tiene 4 lados, y lo multiplicas por su altura del prisma. 5 por 4 por 13, en total el área lateral de este prisma es 260 centímetros cuadrados. Ahora, veamos el área total del prisma. Observamos que para calcular el área total del prisma, bastará con añadir el área de las bases al área lateral. Por lo tanto, el área total resulta de la suma de su área lateral con el área de sus dos bases. Bien, observamos por acá, tenemos la fórmula, el área lateral. ¿En qué consiste? En la suma de su área lateral más el doble del área de la base. Veamos un ejemplo. Determina la cantidad mínima de cartón que se necesita para hacer una caja como se observa en la figura. Bien, tenemos la caja de cartón similar al prisma de la situación anterior, cuya base es 5 centímetros y la altura 13 centímetros. Entonces determinamos el área total. Primero, recuerda, hay que calcular el área lateral. Ya calculamos en la situación anterior. ¿Cuánto nos salió? 260 centímetros cuadrados. ¿Recuerda cómo salió 260 centímetros cuadrados? Perímetro de la base multiplicado por su altura. 5 por 4, 20. 20 por 13, 260 centímetros cuadrados de área lateral. Ahora, ¿por qué el doble de área de la base? Claro, este prisma tiene dos bases. Basta que calcules el área solamente de una base y lo multiplicas por 2. En este caso tenemos un cuadrado. 5 multiplica por 5 y por 2. En total tenemos que 260 centímetros cuadrados más 2 por 5 área de la una base, pero multiplicado por 2, porque son dos bases, tenemos que 50 centímetros cuadrados. Ahora sumando, tenemos un total, que el área total es de 310 centímetros cuadrados. Entonces, como mínimo, se necesitarán, pues, de cartón 310 centímetros cuadrados. Ahora, volumen del prisma. El volumen o espacio que ocupa el prisma, lo cual calculamos multiplicando el área de su base por la altura. Veamos un ejemplo. Determina el volumen de la caja como se indica en la figura. Vamos a considerar la misma caja, ¿no? El mismo prisma. Tenemos entonces que la base también es 5 centímetros y la altura 13 centímetros. Calculamos el volumen, área de la base. Observa, la base es un cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado o 5 multiplicas también por 5. 5 por 5 y multiplicas también por su altura. 5 por 5 por 13. En total el volumen es 325 centímetros cúbicos de caídas. Ya no es al cuadrado. La unidad del volumen es en centímetro cúbico. Ahora, veamos otro ejemplo. Determina la cantidad mínima de cartulina que se necesita para hacer la siguiente caja. Además, calcula el espacio que ocupa. Bien, tienes una caja de cartón, tienes 20 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho y la altura 10 centímetros. Primero, para hallar la cantidad mínima de cartulina, debemos calcular primero el área lateral, ¿correcto? El área lateral es perímetro de la base, ¿sí?, multiplicado por su altura. Perímetro de la base. Veamos, la base
calculamos primero su perímetro. La base es un rectángulo. Observa la base en su rectángulo. Sumamos 20 más 8 más 20 más 8 y luego lo multiplicas por ¿cuánto? Por su altura. 20 más 8 más 20 más 8, esto es igual a 56 centímetros. Multiplicado por la altura, que es 10 centímetros, esto es igual que el área lateral es 560 centímetros cuadrados. Muy bien, ahora procedemos a calcular el área total. ¿Qué hacemos en este caso? La formulita área total es el área lateral que ya hemos calculado más el doble del área de una base. Entonces, reemplazamos el área lateral 560, muy bien, más el doble área de una base, el área solamente de una base. La base, observa, es un rectángulo. Multiplicas 20 por 8, ¿sí? Largo por ancho, 20 por 8. Por 2, recuerda, por 2 porque esta caja o este prisma tiene dos bases. Hacemos nuestros cálculos, 560 más 2 por 20 por 8, 320. Sumando, obtenemos que el área total es de 880 centímetros al cuadrado. Muy bien, ya tenemos entonces la cantidad mínima de cartulina que se necesita es de 880 centímetros cuadrados de cartulina. Ahora vamos a determinar el espacio que ocupa. En este caso, para calcular el espacio que ocupa la caja, debemos determinar su volumen. Y recuerda la fórmula del volumen. Es área de la base multiplicado por su altura. La altura que es 10 centímetros. ¿Cuánto es el área de la base? Lo calculas multiplicando, ¿no? 20 por 8. 20 por 8 multiplicado por la altura que es 10 centímetros. Volumen en total tenemos que de 1600 centímetros cúbicos. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? La cantidad mínima de cartulina que se necesita es de 880 centímetros al cuadrado y ocupa, ¿no? Ocupa el espacio de 1600 centímetros cúbicos. Ahora veamos último ejemplo. La familia de Cristian desea ir de paseo a la campiña de Supe y para acampar tiene una carpa. Ellos desean saber el espacio que ocupa su carpa. Ayúdalos a realizar los cálculos. Bien, tiene una carpa, tienes un prisma, en este caso un prisma triangular. La base, observa, es un triángulo, ¿correcto? Tienes las medidas, la altura de la carpa, que viene a ser la altura del triángulo. Entonces vamos a determinar en este caso lo que me están solicitando. Ellos desean saber el volumen de la carpa. La fórmula, volumen área de la base multiplicado por su altura. Observe este prisma, está en forma horizontal. La base lo tenemos aquí, que es un triángulo, ¿correcto? Las caras laterales un rectángulo, un paralelogramo. Calculamos entonces el área de la base. La base es un triángulo, ¿correcto? Y tenemos la base de este triángulo y su altura. ¿Cuánto mide su altura? Por acá lo tenemos. Me está indicando que es 1,8 metros. Entonces, determinamos el área de ese triángulo, que es la base, que mide 3 metros, multiplicado por la altura, que es 1,8 metros, y dividido entre 2. Esta es la fórmula para calcular el área del triángulo. Base multiplicado por su altura, dividido entre 2. Multiplicamos ahora la altura del prisma de esta carpa. ¿Cuál es la altura? La altura viene a ser justamente 4 metros, ¿correcto? Por 4. Ahora realizamos nuestro cálculo. 3 multiplicado por 1,8 dividido entre 2, obtenemos que es 2,7. Multiplicado por 4 y obtenemos finalmente que el volumen es de 10,8 metros cúbicos. Ese viene a ser el espacio que ocupa su carpa. Muy bien, espero que hayan comprendido
y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Gracias por su atención.